Hola a todos, bienvenidos a la última video práctica de prueba de la temporada. En este caso les voy a traer test de hipótesis, ejercicios de la última práctica para resumir el tema. Tenemos 4 problemas, dentro de los cuales vamos a tratar de barrer lo más posible el conjunto de cosas que se trabajan de este tema. A grandes rasgos nosotros vamos a trabajar con test de hipótesis para la media de una población cualquiera, de una variable continua, ¿sí? Y test de hipótesis para la proporción o para la P de un proceso Bernoulli, ¿sí? O la P de una distribución binomial. A eso se le llama proporción poblacional. Les traigo 3 ejercicios de media y 1 de proporción para que trabajemos. El primero dice así. En una industria alimenticia se analiza el peso de los vasos de yogur dosificados por una máquina automática. Si la máquina está funcionando correctamente, debe arrojar a cada vaso una cantidad aleatoria con distribución normal de media 200 gramos y desvío estándar 5 gramos. Para detectar si los pesos se encuentran por debajo de lo especificado, se pesan al azar 20 vasos de la producción de cada hora. Ok, esto es como si fuera un control de calidad, un control de proceso en el cual se sabe, los vasos tienen que tener todos más o menos el mismo peso, hay un desvío estándar claramente porque la máquina no funciona exactamente siempre igual, todos los vasos lo mismo, ¿no? Son 5 incisos. Vamos con el primero, que dice así. Plantear un test de hipótesis para la media de los pesos y encontrar el punto crítico para el promedio de la muestra con un nivel de significación del 5%. Dice ahí que para detectar si los pesos se encuentran por debajo de lo especificado, o sea, esa es la situación que a mí me interesa detectar o hacia donde yo quiero ir con el test de hipótesis, ¿no? Con este muestreo que estamos haciendo, se pesan 20 vasos al azar de la producción de cada hora, ¿no? Hacia dónde quiero ir yo con el muestreo, quiero detectar o quiero ver si es posible afirmar que la media, ¿qué significa que detectan por debajo? Nosotros tenemos nuestra variable aleatoria X, ¿no? Que es el peso de un yogur dosificado por la máquina. Nosotros suponemos, o lo dice el enunciado, que por características técnicas del proceso se puede modelar la X como una variable normal con desvío 5. El desvío se conoce, ¿sí? Por ahora, hagamos de cuenta de que me interesa saber qué pasa con la media. La media mu va a ser para nosotros un parámetro desconocido, ¿no? Y que nos va a interesar saber qué pasa con esta media mu. Si esta media mu vale 200, vamos a decir que los vasos están correctamente dosificados, que está todo bien en ese sentido. Y vamos a plantear un test de hipótesis para ver si podemos darnos cuenta, como nos dice el enunciado, si los pesos se encuentran por debajo de lo especificado, es decir, planteamos nuestra hipótesis nula y alternativa de la siguiente manera. La hipótesis nula es la que dice cómo está el status quo, o sea, cómo está todo, o cómo debe ser todo. Y la hipótesis alternativa, que es la más importante de las dos, es hacia dónde voy, qué es lo que quiero probar. ¿Está? Nosotros vamos a plantear que la hipótesis nula es verdadera, es decir, vamos a plantear que está todo bien, que la máquina funciona bien, para ver si con la muestra de 20 vasos yo puedo decir, afirmar o decidir que la media realmente no es 200, sino que es un valor menor a 200. ¿Está? Bien. Para eso, nosotros vamos a tomar una muestra de 20 vasos, tomados al azar, todos independientes, todos con la misma producción, de la misma producción, o sea, todos que provengan de la misma distribución, que sean representativos de lo que yo estoy estudiando ahí, y un nivel de significación o probabilidad de riesgo tipo 1 o probabilidad de error tipo 1 alfa, que ahora vamos a repasar qué significa. Bien, yo les dije, nosotros vamos a plantear
que la hipótesis nula H0 es verdadera y vamos a ver si en la muestra de 20 vasos hay una evidencia estadística o esa muestra me arroja una evidencia de que en realidad la media no es 200, sino que es un valor menor. Hacia ahí quiero ir. Entonces, vean lo siguiente. Yo tengo la hipótesis, voy a decir, bueno, H0 es verdadera. Entonces digo, los promedios, los X raya 20 serían, ¿no? Los promedios de esas 20 observaciones, cada vez que yo repita las muestras, tome una y otra vez muestras, van a tener una distribución, ¿no? Obviamente el comportamiento aleatorio, ya eso ya lo venimos hablando. Y además van a tener distribución normal. Esto también ya lo hablamos, ¿se acuerdan? Que la media del promedio es la media mu y el desvío del promedio es el desvío original. En este caso lo conozco, 5, dividido la raíz del tamaño de la muestra, o sea, la raíz de 20 en este caso. Entonces, si yo hago de cuenta, o si yo hipotetizo, o digo H0, es verdadera, entonces la media mu vale 200, ya me queda armada la distribución que tendrían que tener esos promedios que yo observe de una población de vasos cuya media es la correcta, o sea, 200. Se deberían comportar según esta campana de Gauss. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy sospechando o quiero detectar que la media es en realidad menor. Entonces, ¿qué va a pasar con los promedios cuando yo los observe? En la realidad, cuando yo vaya y tome la muestra, ¿qué va a pasar con esos promedios observados si en realidad no provienen de una población cuya media es 200, como esta, sino que provienen de una población cuya media es menor que 200? ¿Dónde van a estar esos promedios? Van a estar tendiendo hacia esta cola de la izquierda, ¿no? Van a ser en realidad valores menores de los que yo debería encontrar en su mayoría o normalmente con esta campana. Se ve como uno dice, bueno, planteo la situación, H0 es la que plantea la situación estándar o normal, o qué es lo que debería pasar, y la H1 es la que me dice hacia dónde. Fíjense que a partir de H1 es que yo digo, bueno, estoy buscando valores, quiero que aparezcan valores menores. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a resolver esta situación? Yo necesito decidir de alguna manera o de alguna manera tener un argumento para decir, estoy en condiciones de rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa. Es decir, yo tengo que encontrar en esta muestra, en la muestra de promedios, o de un promedio, un valor lo suficientemente pequeño o lo suficientemente alejado de 200 que me permita a mí decir que la hipótesis es falsa. Nosotros vamos a plantear entonces que existe, que hay un punto crítico, un promedio lo suficientemente chiquitito, de manera tal que si el promedio de una muestra me cae por debajo de ese valor crítico, yo voy a decir que la hipótesis nula es falsa. O sea, voy a decir que H1 es verdadera, que en realidad la media no es 200, sino es menor que 200. ¿Se entiende? ¿Cuán chiquito o cuán pequeño tiene que ser ese alfa? Perdón, ese punto crítico viene dado por el valor del nivel de significación alfa, que es una simple probabilidad, y nosotros siempre vamos a vincular esa probabilidad alfa a la situación de la hipótesis nula, ¿sí? A partir de la situación de la hipótesis nula, yo con alfa determino el punto crítico. Bien, ahora, yo les dije, vamos a llamar, punto crítico me va a servir a mí para decidir sobre la hipótesis. A partir del punto crítico es que yo puedo plantear una condición de rechazo. Condición de rechazo, ¿qué quiere decir la condición de rechazo? Si el promedio de una muestra me cae por debajo o es igual al crítico, entonces yo tomo la decisión de rechazar H0, y en este problema en particular, si se rechaza la hipótesis nula, se debe realizar mantenimiento de la máquina porque, bueno, estamos detectando que los
que los vasitos de yogur están saliendo con menos. Hay alguna falla ahí en el sistema de control. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo encontramos el punto crítico? Que es lo que me pide. Ya planteamos el test de hipótesis, hay que encontrar el punto crítico para el promedio. Bueno, nosotros sabemos que la X raya es normal. Entonces, el punto crítico, si yo lo estandarizo, va a ser un fractil de la Z, de la normal estándar, en este caso 0,05, porque alfa vale 0,05. Este lo sacamos de tabla. Y de acá sale el despeje de que el promedio crítico tiene que ser 198,16. ¿Estamos? Punto B. Una muestra reciente arrojó un promedio de 198,91 gramos. ¿Qué decisión toma? Calcula el nivel de significación a posteriori. Ok. Tenemos la misma hipótesis nula. La condición de rechazo, obviamente, viene dada por ese 198,16 que calculamos recién. Resulta que yo tengo un X rayita observado de una muestra que yo tomé. Ahora pasamos de premuestra a postmuestra. Yo tengo el dato de cuánto valió una muestra de 20 observaciones. ¿Sí? Entonces la comparo contra el crítico, en este caso 198,91 es mayor que 198,16, es decir, no se cumple la condición de rechazo. Este valor no cae dentro de la región de rechazo. Si nosotros dibujamos, ahora lo vamos a dibujar en la campana. Entonces la decisión es que no se rechaza la hipótesis nula. No tengo evidencias para poder decir que la media es menor que 200. Entonces no realizo mantenimiento de la máquina. ¿Estamos? Tengan en mente que esta condición de rechazo me ayuda a mí a decir algo, a tomar una decisión. En este caso, con esta condición de rechazo, yo digo si hay o no hay evidencias para rechazar H0 en favor de H1. Lo cual no significa que efectivamente H0, si yo digo que es falsa, sea verdaderamente falsa. Hay una cuestión ahí de que uno puede cometer un error al afirmar esto. Porque no sé exactamente cuánto vale mu. Lo vamos a charlar. Bien, vean esto. Acá me pide calcular el nivel de significación a posteriori. ¿Qué significa a posteriori? A posteriori es post muestra, ¿no? Después de la muestra. Nosotros habíamos planteado la condición de rechazo, esta de acá arriba, que es premuestra. Es decir, esto me dice la decisión que yo tomo en función de los valores de los X rayas que yo observe cada vez que hago una muestra. Fíjense, en la distribución que nosotros habíamos graficado para los promedios cuando H0 es verdadera, habíamos puesto antes el valor crítico. Habíamos dicho, bueno, yo necesito un valor muy chiquito para que sea una evidencia fuerte de que H1 es verdadera. Y habíamos determinado el punto crítico, ¿no? El 198,16 a partir de alfa. Entonces ahora yo, que ya conozco cuánto me dio la muestra, post muestra, a posteriori, quiero hacerlo de otra manera, o ver de otra manera cómo es el rechazo de la hipótesis. Tengo el valor que yo obtuve, 198,91, el observado, lo voy a ver en la campana, o sea, lo voy a poner ahí, lo puse ahí, y a partir de eso yo necesito medir de alguna manera cuán lejos o cuán cerca está ese valor del centro de los datos. A ver, si ese valor nos hubiera dado, no sé, 199, algo, o sea, si hubiera estado acá, nadie hubiera dicho que, eso es evidencia de que la hipótesis es falsa. Ni ahí. En cambio, si nos dio un valor muy alejado, sí. Esta probabilidad de acá, que nosotros la llamamos con la letra alfa asterisco y que se la conoce como p-valor o nivel de significación a posteriori o valor p o p-value, o tiene todos esos nombres, es la que de alguna forma mide cuán lejos está este valor de la hipótesis nula, entre comillas, ¿no?
Fíjense, yo calculo, siempre voy a calcular esta probabilidad de alfa asterisco a partir del valor observado, del de la muestra. Y voy a decir, acá les puse acá arriba esto, voy a decir que si el valor alfa asterisco es menor o igual al valor de alfa, significa que el valor observado es un valor con el cual yo voy a rechazar la hipótesis. Es decir, cae dentro de la región de rechazo, lo cual se puede ver en el gráfico, ¿lo ven? Imagínense que alfa está acá, creo que alfa estaba por acá. Si yo tengo un observado, le calculo la probabilidad y esa probabilidad me da más chiquito que alfa, significa que ese valor observado está a la izquierda del crítico. Recuerden que el crítico se obtiene con alfa. Si alfa asterisco, entonces en ese caso alfa asterisco va a ser menor a alfa. Y si yo me baso en la condición de rechazo de arriba, ese valor me va a permitir a mí tomar la decisión de que la hipótesis H0 es falsa y la H1 es verdadera. Entonces, calculemos alfa asterisco como la probabilidad de que el promedio sea menor o igual a ese valor observado cuando la medida mu vale 200. ¿No? Yo estoy suponiendo, nunca se olviden de eso. Estamos suponiendo que la media mu vale 200. Esto es phi de esto estandarizado y esto me da 0,165, que como vemos es un valor mayor al alfa que teníamos nosotros, al nivel de significación que teníamos nosotros, que es 0,05. Entonces, nosotros ya sabíamos que con esta muestra no se rechaza H0 porque lo vimos antes, pero ahora lo analizamos de otra manera. Ustedes lo pueden hacer de la forma que más les guste, si el enunciado no les pide nada. En general los software estadísticos les dan como resultado el p-valor, o sea, el nivel de significación. Ustedes ponen una hipótesis, una muestra, y el programita les calcula el p-valor. Y ahí ustedes deciden, ¿no? En función de esto. Si es un valor muy chiquito, ahí hay evidencias. Punto C. Con el test diseñado en A, calcular la probabilidad de no detectar que la media de los pesos vale 198 gramos. El mismo ensayo, la misma hipótesis nula alternativa, el tamaño de muestra sigue siendo 20, el valor crítico sigue siendo 20, pero ahora me dicen calcular la probabilidad de no detectar que la media de los pesos vale 198. ¿Detectar qué significa? En nuestro caso, detectar es darme cuenta de que la media mu no es 200, o sea, rechazar H0 vendría a ser en este caso, ¿no? Acuérdense que yo estoy haciendo este test para detectar valores de la media que están por debajo de 200. Bien, esto que está dibujado ahí es la curva de los promedios cuando la hipótesis nula es verdadera, que es la que nosotros usamos antes para determinar cuál es el valor o el punto crítico que a mí me permite tomar la decisión. Y lo hicimos con una probabilidad alfa. Ahora, ¿qué pasa en esta situación? Bueno, me olvidé de comentarles o de charlarles que esa probabilidad alfa se conoce como error de tipo 1. ¿Sí? Error de tipo 1 es rechazar algo que es verdadero, ¿no? Como meter en cana a alguien que es inocente. ¿Por qué se trata de un error de tipo 1, el alfa que nosotros vimos antes? Fíjense, si la media es 200, los promedios se distribuyen de esta manera. Pero, va a haber un grupo de promedios, un conjunto de promedios, que van a ser los que vivan en esa región de ahí, que si yo obtengo, si mi promedio observado cae acá, yo voy a estar diciendo que en realidad esta H0 es falsa, ¿no es cierto? Es lo que yo voy a decir. Ahora, existe una probabilidad de que con una media de 200
yo obtenga promedios en esa región. Es esperable que pase y hay una probabilidad verdadera de que yo obtenga promedios en esa región con una media de 200. Entonces, esa probabilidad me está midiendo a mí, de alguna manera, la probabilidad de cometer un error, de decir que H0 es falsa cuando en realidad no lo es. Es medio... hay que elaborar ahí el concepto, requiere un poquito de paciencia. Es una medida del error. Alfa. El alfa se prefija antes de hacer un experimento, antes de diseñar el test, que es ¿qué error estoy yo dispuesto a tolerar? Uno lo prefija, ¿no? Cuando diseña el test. Ahora fíjense el otro caso, porque en el ejercicio C me dicen, con el test diseñado en A, calcular la probabilidad de no detectar que la media de los pesos vale 198. ¿Qué significa no detectar? No detectar significa no rechazar la hipótesis. O sea, que no se cumple la condición de rechazo. O sea, que los promedios son mayores que el crítico. ¿Lo ven? Si yo me paro en esta campana de acá, la de 200, todos los promedios que caigan del crítico para arriba, el evento X raya mayor a X raya crítico significa no detectar. Entonces, en este caso, la probabilidad de no detectar es 1 menos alfa. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué pasa si la media vale 198 gramos? 197, perdón. Acá va 7, corrijan. ¿Qué pasa si la media vale 197? Esta campana va a estar corrida para abajo, ¿no? Si yo lo dibujo como en escala del dominio, esta campana va a estar corrida para allá. Recuerden que yo no conozco cuánto vale mu. Y mu no es una variable aleatoria. Mu es una constante fija, pero desconocida. Entonces yo hipotetizo, ¿qué pasaría con mi proceso? ¿Qué pasaría con mi hipótesis nula o alternativa o mi probabilidad de rechazar o no rechazar si la media mu fuera tanto? ¿Está? Ahora, si la media mu valiera o valiese 197, yo estaría más abajo, ¿no? Y el crítico me quedaría ahí. Acuérdense que el valor crítico permanece constante, es el mismo valor crítico porque eso no cambia, lo prefijé yo, lo determiné yo en mi diseño del ensayo. Ese crítico es el que me va, obviamente, a delimitar a mí la decisión que yo tomo, rechazar o no rechazar. ¿Se ve? Si yo estoy a la izquierda del crítico, o sea, si mis promedios caen de este lado, yo voy a estar diciendo que la hipótesis es falsa. O sea, voy a estar detectando, entre comillas. ¿No? Bien, ahora fíjense. A mí me piden la probabilidad de no detectar que la media de los pesos vale 198. Es decir, no detectar es no rechazar la hipótesis, caer por encima del promedio crítico. Esto ustedes vayan viéndolo, poniendo pausa. ¿Qué dijo? Caer por encima. ¿Y qué significa eso? No detectar, no rechazar la hipótesis. Entonces, la probabilidad de no detectar que la media de los pesos vale 198 gramos es caer acá. Porque acá yo voy a decir, no rechazo H0 en todos estos promedios. A eso lo llamamos beta. El valor de beta asociado a 197 se llama error de tipo 2. ¿Por qué error de tipo 2? ¿Por qué es un error? Porque acá, evidentemente, la media mu 197 significa que la H0 es falsa. Yo tendría que rechazar esa H0. ¿Sí? Estoy acá, estoy en H1. Pero todos estos promedios me van a llevar a mí a la decisión de no rechazarla, es decir, de aceptar H0, lo cual es otro tipo de error, ¿no? En este caso, no condenar a una persona que es culpable. Uno lo piensa desde el lado de la criminalidad. Bien,
¿Cómo calculamos esa beta? Beta de 197. Es la probabilidad de que el valor x raya sea mayor a un punto crítico que ya lo calculamos en el inciso anterior, pero en este caso cuando la media mu vale 197. Y como estamos siempre trabajando con distribuciones normales, con desvío conocido, me va a quedar acá una hermosa z, y hago phi de esa z y me da 0,1498. Esa sería la probabilidad de error tipo 2 cuando la media vale 197. No hay un único error de tipo 2. Hay muchos, infinitos errores de tipo 2 según el valor de mu que yo me pare. ¿Estamos? Hallar y graficar, la función operativa y la función de potencia del test. Bien, rápidamente definimos. Función operativa o operativa característica, se le dice, es la función que me dice, como yo les comentaba antes, para un valor de mu genérico que yo le pido que me devuelva el beta de ese mu. ¿Estamos? Beta, como yo les dije recién, es la probabilidad de no rechazar H0 para valores de mu, en la cual es falsa, ¿no? La hipótesis. Esto para nuestro problema en particular, no para todos los test de hipótesis, sino para nuestro problema en particular, significa que x raya es mayor que el crítico. O sea, que pasa eso de ahí. Es la cuentita que acabamos de hacer en el inciso anterior, pero puesta en forma genérica para cualquier mu. Ahora vean que esto vale para valores de mu menores que 200. ¿Por qué? Porque a mí me interesa calcular beta, precisamente la probabilidad de no rechazar H0 cuando H0 es falsa. O sea, únicamente cuando mu vale 200. Y por otro lado, tenemos, esa es la función operativa, ¿sí? Tenemos la función de potencia, que es la que me dice la probabilidad de rechazar H0 para cualquier valor de mu. Y en nuestro problema en particular, rechazar H0 significa que el promedio sea menor o igual al crítico para cualquier valor de mu, y eso es phi de 198,16 menos mu dividido 5 sobre raíz de 20. Fíjense que acá siempre va el promedio crítico, el que yo calculé. Fíjense qué lindo que queda si yo grafico estos dos valores, estas dos curvas. La curva decreciente es la curva de pi. La de potencia vale para todo mu. Fíjense que tiene sentido pensar lo siguiente. Si pi es la probabilidad de rechazar, para mí rechazar significa detectar que la media es menor que 200. Entonces es esperable que si la media real tomara o tomase valores cerca de 200 o más grande que 200, o sea, en esta región que yo les estoy marcando acá, la probabilidad de decir que es menor tiene que ser chiquitita. ¿Lo ven? Porque si no el test no tendría sentido. La probabilidad de detectar empieza a crecer a medida que yo me alejo del valor de referencia, ¿no? Vale casi 1 para 195, 196. O sea, esas situaciones son evidentemente en nuestro diseño, en nuestro proceso que estamos viendo, las situaciones que vos decís, ok, acá hay que poner el peso. Que me tengo que dar cuenta sí o sí. ¿No? Por lo menos con este ensayo que ya está diseñado. Y la otra es la curva beta, que vale para H0 falsa, o sea, fíjense solamente para los valores de mu. Hay algunos que grafican la curva beta para todo mu, también se ve, o sea, no es lo mismo. En realidad la curva sigue siendo la misma, le saco una parte nada más. Que a medida que el valor de mu aumenta, la probabilidad de no detectar, o sea, no rechazar, tiene que ser alta, obviamente, ¿cierto? Y ahí les marco con gris los dos puntos que nosotros tenemos de referencia para este ensayo. ¿Cuál es? 200. Cuando la media vale 200, la probabilidad de rechazar, que viene dada por pi, es alfa. Este es el punto de alfa. Recuerden, repasen todo lo que vimos antes, alfa es una probabilidad de rechazar H0, o sea, alfa es una pi. Alfa es precisamente pi de mu 0. Y después acá tenemos la que calculamos antes, 197, el beta, que había dado 0,14, una cosa así. ¿Estamos?
Punto E. Hacer un planteo alternativo para el inciso A para detectar desviaciones tanto por debajo como por encima del ideal. Ok, nosotros teníamos que el ideal era 200, ¿ok? Y a mí me habían dado el dato de que se había armado un test de hipótesis para detectar que desviaciones por debajo de la media. Y uno se podría preguntar, en este tipo de procesos también puede ocurrir que haya desviaciones por encima de la media, ¿no? O puede decir, ah, bueno, los vasos pueden salir o más flaquitos o más gorditos, o sea, con menos contenido o más. El sistema de control de la máquina o el contenido del yogur puede ser más pesado o más liviano, ¿no? Las fallas pueden ocurrir en ambos sentidos. En el inciso A me habían dado la pauta solamente de que piense para abajo. Ahora puedo pensar para los dos lados. Fíjense esto, si yo planteo esa hipótesis nula de ahí, que es la misma que tenemos de antes, pero la hipótesis alternativa la planteo no como menor a 200, sino como distinto a 200, en este caso yo voy a estar buscando rechazar H0, voy a rechazar H0 en favor de que mu difiere de 200, simplemente. ¿En qué va a cambiar el planteo del problema? Fíjense, el n va a ser el mismo, alfa va a ser el mismo, la curva cuando H0 es verdadera va a ser exactamente la misma porque la media vale 200 si H0 es verdadera. La única diferencia es que ahora yo voy a tener dos puntos críticos. Porque, ¿qué pasa? Si el promedio observado es muy chiquitito, por debajo del crítico chiquitito, sería el 1, yo voy a decir, ah, sí, claro, rechazo la H0 porque estoy viendo que la media mu es menor. Acá, el comportamiento del proceso me está llevando para abajo. Pero como yo también estoy esperando o buscando que el proceso se comporte hacia arriba, le voy a poner una parte del alfa de este lado para encontrar otro punto crítico de este lado por si llega a haber una desviación hacia ese lado. Esa es la clave, yo estoy buscando desviaciones en ambos sentidos. Entonces, el alfa, la probabilidad alfa, la divido en dos y la pongo una en cada lado, en ambas colas. Y así tengo dos puntos críticos. Esto se llama test bilateral o test a dos colas. Y la condición de rechazo la puedo escribir si yo quiero de esa manera, ¿no? Yo voy a rechazar la hipótesis nula cuando el promedio me caiga por debajo del punto crítico 1, que es el de abajo en este dibujo, o cuando me cae por encima o igual al punto crítico 2, que es el de arriba en este dibujo. O también si la escribo, que el módulo de la diferencia del promedio observado con 200 sea mayor o igual que un E crítico, y ese E en el gráfico nosotros lo podemos ver acá, esta diferencia, ¿no? Esta distancia de acá. Estos dos críticos sería como si fuera a armar una especie de intervalo de confianza, pero centrado en el valor de referencia, ¿no? El cálculo va a ser el mismo. Bueno, yo lo resuelvo con esta de acá. Planteo la phi de 200 menos el error, menos la media, dividido el desvío, tiene que ser igual a alfa sobre 2. Ojo con eso, porque ahora no es alfa. Yo tengo la mitad del error de acá. Acá E crítico me da 2,19 y los dos promedios 197,8, 202,19. Y fíjense una cuestión. Yo acá grafiqué la curva de potencia, del test unilateral que habíamos hecho antes nosotros en azul y el test bilateral ahora que les hice en negro. Fíjense que esto es la curva de potencia, ¿eh? Fíjense que cuando yo me separo de 200, la probabilidad de detectar aumenta para los dos lados. Antes, para allá no aumentaba nada, se quedaba en 0, tendía a 0. Y fíjense que antes nosotros teníamos valores 198, 197 en los cuales tenía cierta potencia, pero ahora esa potencia, perdón, acá, en azul, tenía cierta potencia en el test anterior, pero ahora esa potencia disminuye, baja, en favor de que yo estoy tirando parte de la probabilidad de rechazo hacia el otro lado. ¿Lo ven?
el test pierde potencia en la cola en la que yo estaba antes porque le tengo que dar parte de esa potencia hacia la otra cola, ¿no? Se vuelve más débil este test. El azul ahora es más débil. ¿Estamos? Bueno, terminamos con este ejercicio. Vamos al próximo.